Bienvenidos, esto es Hablando de Frente, nuevamente todos los jueves a las 7:30 de la noche. Cuando aquí no puedan sintonizarnos, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy quiero empezar por darle un saludo muy efusivo al amigo Mayer Mizrachi, que está de cumpleaños. Por lo menos así lo han anunciado en redes sociales. Hago constar que no lo he confirmado, pero como le tengo gran aprecio al muchacho por la valentía que tuvo durante todos los tiempos que estuvo enfrentando los procesos, y creo que ya está en terminación de ellos, y fue una persona que se enfrentó con valentía al gobierno de Juan Carlos Varela, a la persecución que se montó desde ese gobierno. Mayer, te deseo desde aquí que cumplas muchísimos más y con muchísima salud. Hoy quiero tocar varios temas que se interrelacionan un poco entre sí, pero que en mi criterio estamos un poquito... espérense un momento. Mañana también quiero felicitar a un artista que está de cumpleaños, pero tipo guapísimo. Mañana estoy de cumpleaños y es mi último programa de 50 años y lo estoy celebrando porque la semana pasada estuve con presión alta, tuve una serie de temas, así que parece que llego a los 51. Así es que ya saben que mañana estoy de cumpleaños y he venido aquí a hacer mi último programa de 50 años, que pretendo hacerlo con mucho cariño y con todo el aprecio que le tengo a mi audiencia, que me ha permitido estar aquí ya por casi 3 años y tanto. Miren, les decía que iba a tocar diversos temas y esos temas se interrelacionan entre sí. Empiezo por lo que está ocurriendo con los diputados de Cambio Democrático y la revocatoria absolutamente inconstitucional que se ha dado dentro del partido Cambio Democrático. Esta es mi opinión y la voy a sustentar el porqué y cuál es el peligro para Panamá, porque eso que está dentro de Cambio Democrático es un tema que en teoría debería ser un tema de Cambio Democrático y que no le importe absolutamente a más nadie que a las personas que son de Cambio Democrático, partido al que yo no pertenezco. Sin embargo, las implicaciones de lo que salga de esa decisión que hoy día está en el Tribunal Electoral puede cambiarle a usted el futuro de este país. Así de grave es la decisión que tienen los 3 magistrados del Tribunal Electoral, que yo espero, confío, quiero pensar que no se van a atrever a destruir este país con una decisión, ratificando una decisión absolutamente inconstitucional de Cambio Democrático. Y yo voy a pasar a explicar porque esto tiene diferentes opiniones y yo quiero sustentar la mía. A los diputados de Cambio Democrático, varios de ellos con los que yo no me tomaría ni un café, otros les tengo aprecio, no puedo decir que no, pero usted les puede tener el cuestionamiento personal, moral, lo que usted quiera hacer. Usted puede decir, ni yo ni muerto votaría por ese diputado o esa diputada, lo que usted quiera, pero usted tiene que saber que ese diputado fue un diputado electo en su circuito y que sacó los votos de su circuito. Entonces, nosotros podemos decir, no gusto de ellos, de alguno, de ninguno o de todos. Me caen pésimo. Todo eso puede estar dentro de eso. Lo que no puedo decir es que ellos en el momento en que votaron por el presidente para escoger la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, cuando esa votación se da, se le pregunta a los 71 diputados, ¿por quién tú quieres votar? Y el diputado, esto es un acto electoral, es un acto en el cual yo, según mi propia conciencia como diputado, yo debo escoger al que mejor me parezca a mí que debe ocupar esa silla, sea o no de mi partido. Yo debo escoger lo que yo crea como diputado que es mejor, 1, para el país, 2, para las coordinaciones que deban hacerse entre partidos, porque la Asamblea
es un organismo netamente político. Y una vez que yo tomo esa decisión, que debe ser interna mía, a mí, los electores me dieron a mí la decisión, la posibilidad de decidir mi voto y yo votar por quien yo diputado, crea que es el mejor para presidente, vicepresidente y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. La Constitución Nacional dice que el diputado, aparte de tener esa responsabilidad de elegir a el presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional, tiene como prerrogativa el no ser responsable o el no poder ser responsabilizado ni penal, civilmente, ni de ninguna naturaleza por las decisiones de cómo él vota. Porque en teoría, y aquí hago un énfasis en la palabra teoría, él estaría votando en su conciencia. La Constitución, a quien le da la facultad de escoger a ese presidente y a esos dos vicepresidentes, es a cada uno de los 71 diputados. En ningún momento la Constitución Nacional dice partidos políticos escojan junta directiva, escojan a la junta directiva de la Asamblea Nacional. Entonces, ese peligroso traslado que busca hacer el presidente de Cambio Democrático y decir, lo que pasa es que yo y mi junta directiva en Cambio Democrático, nosotros dijimos que todos los diputados de Cambio Democrático deben votar por tal persona. Si yo permito eso, entonces yo le quité la facultad que tenían los 71 diputados para dársela al presidente de un partido o a su junta directiva, para que ellos, que no fueron elegidos por el pueblo, decidan quién debe ser el presidente de uno de los órganos del Estado. Entonces no sé si estamos entendiendo la gravedad de esta circunstancia, porque si eso se puede hacer en Cambio Democrático, eso se puede hacer también en el PRD. Entonces eso se puede hacer también en el panameñismo y eso se puede hacer también en Molirena, en Realizando Metas, en todos los partidos que estén en un momento dado representados en la Asamblea Nacional. Entonces, revocar el mandato, sacar del partido por actividades que sean deshonrosas del partido, que vayan contra la ideología del partido, etcétera, son cosas que según la ley está permitido hacer. Sacar a un diputado por haber votado según él considera que debía votar y que además de los 18 diputados del partido, 15, es decir, muchísimo más de la mayoría, de la simple mayoría de los diputados, decidió votar por un solo candidato. Vuelvo y digo, indistintamente que les guste el candidato, que no les guste el diputado, que les caiga mal, que les caiga pésimo, que no lo soporten, que no lo pueden ver en pintura. La Constitución dijo, tú, señor, eres el que votas ahí. Entonces, ustedes pueden, en la siguiente elección, si están molestos con ese diputado o esa diputada, ustedes pueden no votar por ese diputado, votar por el diputado que más los odie, agarrar jamás en su vida, volver a hacer campaña para ese diputado. Usted puede tratar de iniciar un proceso de revocatoria en su comunidad en contra de ese diputado, sacando los votos, sacando las firmas necesarias. Pero lo que no se puede hacer es trasladar el derecho de voto que tienen todos los diputados de Cambio Democrático y también del PRD a una persona en la junta directiva o a varios miembros de la junta directiva de un partido. Imagínense ustedes que 4 personas o 5 en el CEN del PRD o en la directiva del panameñismo o en cualquier partido, vuelvo y diga, pudieran decir esas 4 personas que tienen 36 diputados, 40 diputados, decir, ¿sabes qué?
voten por Alfredo para presidente de la Asamblea. ¿Y por qué? Porque me dio la gana a mí, yo 5 personas, yo 4 personas, controlo los votos del país, de la Asamblea Nacional del país, 36 personas. Si yo permito que eso pase, el día de mañana, yo digo, porque si no te revoco el mandato, el día de mañana yo puedo hacer cosas como, ¿sabes qué? O votas en contra, a favor, perdón, de sacar al presidente de la República, o yo te revoco el mandato, porque la Junta Directiva dice que tú tienes el deber de juzgar al presidente de la República. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú votes que es culpable, cuando él tiene que votar según su conciencia. O así con un magistrado en la comisión de credenciales. Y yo, Cambio Democrático, presidente Rómulo Rux, yo puedo agarrar y puedo decir, ¿sabes qué? ¿Me votas a favor de sacar a esa magistrada? No, el voto es del diputado. Y cada uno de esos diputados tiene que votar. Y si el Tribunal Electoral permite eso, está permitiendo, miren, quiero ser delicado en el término, pero casi que una ruptura constitucional. ¿Por qué? Porque el control tiene que ejercerse desde la Asamblea Nacional. Y si el control lo ejerce una persona o 5 desde un partido político y los 18 diputados lo que son los títeres de eso, y el otro va a tener otros 4, van a tener 36 títeres, es cuestión de 3 personas para ver quién tiene más títeres y entonces que en la Asamblea Nacional se vote como sea. Entonces, aquí ha habido una crítica, por ejemplo, en estos días, en donde el presidente de la República, Nito Cortizo, producto de los acuerdos que hizo en la mesa de diálogo, decidió que iba a mandar a la Asamblea una ley para que se deroguen los incentivos tributarios. Si ustedes me preguntan a mí, yo estoy completamente de acuerdo con el presidente que se derogue esa ley. No estoy de acuerdo que se haya aprobado y después se esté derogando y que estemos en este juego, porque eso causa nerviosismo en la inversión, pero no estoy de acuerdo con la forma en que se aprobó esa ley, tengo que decirlo. Entonces la Asamblea ahora mismo está oyendo a los grupos que representan a las personas que pudieran verse afectadas o que pudieran tener intereses en esto, y la Asamblea ha dicho, no, yo todavía no voy a derogar esto, yo voy a escuchar primero. Y hay gente criticando eso, porque tenemos una Asamblea roncona que se le está, por así decirle, parando al presidente de la República. Y hay gente que piensa que eso es malo, y yo, pese al aprecio que le tengo al presidente, considero que es buenísimo. Yo considero que es buenísimo y, ojo, no por las razones que tienen esos diputados, y ahora voy a explicar un poco más. Es decir, no es que estoy de acuerdo con los diputados, simplemente estoy de acuerdo que los 2 órganos del Estado funcionen de manera separada, que no funcionen uno siendo el notario de esto que el Ejecutivo manda acá y ya eso lo aprobaron en la Asamblea, como no estoy de acuerdo que un partido político diga voten así y ustedes sean los títeres y hagan eso. La Asamblea Nacional tiene que tener votación independiente del órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo, en teoría, como sucede en grandes democracias, le toca convencer a los diputados de la bondad de sus proyectos de los que presentan. Se conoce en otros países, y es perfectamente normal y aceptado, que hayan los famosos lobistas. Que son los lobistas? Son la gente que se conoce con los diputados, que tienen cierto grado de credibilidad y que le explican en teoría las bondades de los proyectos y tratan de conseguir los votos y tal y cual. Y eso tiene hasta regulaciones en algunos países. Pero eso funciona de manera separada. El día que nosotros tengamos una asamblea que funcione a la parte del Ejecutivo, como ya ha pasado muchísimo en este país, ese es el día que nosotros empezamos a perder democracia. Y el día que nosotros podemos hacer que se distancien un poco,
ese día vamos ganando democracia. Y ustedes me van a decir a mí, con justa razón, me van a decir a mí, pero tú no has visto lo que tenemos ahí, un poco de diputados ahí que no deberían estar, salvando a algunos que sí, pues han hecho, a mi criterio, una labor positiva. Pero yo les tendría que decir, eso es una segunda discusión. Deben estar separados, y si a usted lo que no le convence es quiénes están actuando como diputados, señores, entonces la próxima asamblea, en vez de centrarse nada más en escoger bien quién es el presidente y quién es el alcalde, piense bien cada uno de las personas que lo van a representar en esa asamblea. Y mande usted al que quiera de su circuito a que lo represente en esa asamblea. Pero cuando usted lo mande en esa asamblea, usted pídale que responda a lo que él cree, a su capacidad académica, a su conciencia, a lo que él cree que debe ser mejor, pero no a la línea del partido y mucho menos a la línea del presidente. Las personas que están ahí puede ser que interrelacionen con la presidencia, que escuchen, que vean las cosas que le conviene al país, porque eso es lo que dice la Constitución. Dice que deben ser órganos separados y que deben funcionar en armónica colaboración. Entonces, sí es correcto que se funcione en colaboración, pero no es correcto que se funcione en sumisión, que sean sumisos al Ejecutivo. Y eso es una diferencia fundamental y que nosotros necesitamos tener en este país. Voy con el tercer órgano del Estado, el órgano judicial. También tiene que estar separado de los otros dos. Así lo dice la Constitución, así eso sería el debería ser. Y miren, cuando yo veo, y en estos días vi una publicación y con toda la razón de ser de la publicación, cuestionaban el hecho de que la Corte Suprema de Justicia y el órgano judicial sea el verdadero culpable de todos los desastres que están funcionando en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Quién puede? Primero, empecemos con lo siguiente. Los magistrados, la magistrada presidente de la Corte, los otros 8 magistrados, ¿tienen televisión o no tienen televisión en su casa? Tienen televisión. Tienen redes sociales, tienen familiares que le avisan, leen periódicos, oyen la radio. Es decir, ellos tienen la misma información que nosotros tenemos. Y aquí, con alguna frecuencia, se publica que existe en la Asamblea situaciones que son botellas, contratos irregulares, situaciones de cómo se están desviando fondos en la Asamblea. Y cuando ustedes me preguntan a mí como abogado, ¿quién puede investigar eso? ¿El presidente de la República puede investigar eso? No, no le corresponde. Los ministros, no tampoco. Las propias asambleas, algunos de los otros diputados, los compañeros que están en no, tampoco. Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia investigar y juzgar. Entonces, si usted es presidenta de la Corte o presidente de la Corte, presidente el correcto, pero usted escucha que hay 1.000, 2.000 botellas nombradas en la Asamblea Nacional, y usted escucha que hay tales y cuales contratos que son irregulares y tal y cual, y usted es el que le toca investigar, y usted hace así y se hace el de la vista para un lado y para el otro y que no ve nada, y usted no abre una investigación, y usted el día que le llegan las investigaciones, usted busca cómo cerrarla. La Corte Suprema, tan culpable como decía la publicación, es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces la Corte Suprema no puede hacerse los impolutos bajo ningún criterio si los medios, las redes, los periódicos, la radio le están gritando esto está pasando en la Asamblea Nacional. Y tú, que eres magistrado, que debería ser fiscal, o sea, el que averigua, el Ministerio Público para la Asamblea, te quedas como si nada. No tiras a investigar. No pides un solo reporte de dime quiénes están nombrados, qué hacen, dónde están, no haces nada. Entonces tu Corte Suprema, la que dice ser justa,
la que dice ser la mamá Madre Teresa de Calcuta, tú no puedes decirle al país que tú estás actuando de manera correcta. No lo puedes hacer, porque tú básicamente tendrías que haber investigado y tendrías que haber hecho. Entonces, no en este gobierno, en varios gobiernos para atrás, si eso se lo está permitiendo a la Asamblea Nacional y aquí no pasa nada, los que están permitiendo eso son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Duélale a quien le duela. Las palabras que estoy diciendo son así de sencillas. Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, yo lo veo a usted en Operación Fuego, Furia, Neptuno, Damasco, Fischer, no sé cuántos nombres de operaciones. Que valga decir, en cada una de las operaciones estas, las que yo he podido ver, están las cosas más irregulares que ustedes van a poder. Yo no digo que no haya gente culpable en esos casos, porque hay algunas personas que podrán responder penalmente. Pero aquí están metiendo mamá, hermanos, hijos, esposa, novia, etcétera, de la manera más indiscriminada que ustedes se pueden imaginar. Y el derecho penal no debe ser así. El derecho penal, si yo hago algo malo, me debe buscar culpar a mí, no a mí, a mi mujer, a mi mamá, a mis hijas, etcétera. De hecho, estoy muy en desacuerdo cuando agarran los temas ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos y cada uno igual uno y el otro, y agarran y dicen, le vamos a quitar la visa y los negocios a fulanito y a todos los familiares. Y yo me quedo pensando, qué manera de administrar justicia, que se meten con uno y de paso le pegan a los familiares que no tienen nada que ver. Y en los dos lados, los gringos y los rusos. Entonces, eso está empezando a pasar aquí en la justicia. Agarran y se meten con algo y toman un poco de familiares. Y cuando uno ve los expedientes, resulta ser que no hay nada, cero, que vinculen, sino que dicen, bueno, lo que pasa es que esta estaba con su hija en tal seguimiento. ¿Ya estaban haciendo algo malo? No, pero estaba con su hija. ¿Qué esperan? ¿Qué tienen en la cabeza? Es la mamá. Y si es la mamá, así sea narcotraficante, asesina, lo que sea, va a estar con su hija. De hecho, la mete en presa y va a estar con su hija también. Y lo mismo si es la mujer, el hijo, el papá. Entonces, basados en estos informes irregulares, están agarrando una cantidad de personas que no tienen que ver con esas investigaciones. Ustedes han visto aquí cuántas veces yo he mencionado casos de personas que están mal vinculadas y llegamos al juicio oral y en efecto sale como se lo digo yo y no como dice el Ministerio Público que decía que tenía todas las evidencias y esto en todos los casos, desde el Gallero, desde Pinchazo, desde Caja de Ahorro, desde Financial Pacific, todos los que les quiero mencionar, porque mienten en la cara. En estos días me van a traer un caso de una persona que le sembraron un arma y ya salió que se sembró. Y un propio fiscal agarró y declaró en efecto, y de hecho los policías, ahora el Estado panameño está demandado por eso. No quiero comentar más de ese caso porque quiero esperar tenerlo en la mano. Pero el mensaje para Javier Caraballo es que yo no coincido con la justicia que se está implementando en donde a una persona agarran y le dicen te vamos a pedir a ti 30 años, 15 años, tal y cual, y a ti 0 días porque tú dijiste que vas a colaborar, vas a hacer y vas a deshacer. Pero ya que usted está en esto de Operación Furia, Damasco, y todos esos nombres que le ponen, que no sé de qué película lo sacan y qué se creen con eso, usted no puede investigar diputados. Eso es verdad. Usted no puede investigar diputados, así que yo no pudiera venir aquí a un programa a decirle, procurador, usted no está haciendo nada a pesar de que usted escucha este tema de la Asamblea, usted no está metiendo ni preso a ningún diputado. El Procurador General no puede investigar diputados. Pero a los empleados de la Asamblea, al Departamento de Finanzas de la Asamblea, a las personas que tienen que ver con los contratos irregulares de la Asamblea, que no son los diputados, a eso sí lo puede investigar Javier Caraballo. De hecho, su Ministerio Público es el único que puede investigarlo. Entonces, tan culpable es la Corte Suprema de Justicia
por los temas que están pasando en la Asamblea, a nivel de los 71 diputados, que es la Asamblea como tal, como Javier Caraballo, no lo veo activo en todas las denuncias que se están haciendo sobre la Asamblea Nacional, y veo que simplemente aquí agarran al hijo de la cocinera y agarran al que más bien pueden, generan una conducta de odio del Ministerio Público hacia uno y otro, pero no se atreven a entrar en lugares como la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer eso, en efecto, se genera una conducta de rabia, odio, de sentimientos de impotencia contra muchas personas en la Asamblea, y entonces es fácil tomar decisiones como esa que les digo de revocatoria de mandato sin que mucha gente proteste, pero sin darse cuenta el gravísimo riesgo que es para la democracia. Si aquí se acepta que un partido político, su líder, su presidente, junto con 3, 4 directivos, pueda poner el presidente de la Asamblea Nacional, pueda poner quien dirige el órgano más importante del país, y ese órgano ya se le está parando al presidente de la República y además tiene las facultades de juzgarlo a él y a la Asamblea Nacional, el día que tengamos 36 diputados de un partido de oposición y que el presidente del partido tenga la capacidad de decirle a los 36 diputados, ustedes votan como yo digo o los voto a todos, ustedes dejan de ser diputados. Ese es el día que se acabó la democracia en Panamá. Entonces yo quiero un llamado enérgico, fuerte, firme al Tribunal Electoral. Conozco a los magistrados. Yo quiero pensar que Lalo Valdés, que Heriberto Araúz, que fue compañero mío del doctorado, que Alfredo Juncá, no se van a prestar para, por una situación política, permitirle a cambio democrático anular la capacidad de voto de 15 diputados de la República de Panamá, porque ese es el día que, me gusten o no esos diputados, me caigan bien o pésimo esos diputados, ese es el día que se acaba la democracia en Panamá. Entonces, magistrados, ustedes no están ahí para verificar a quién odian esos diputados, a quién quieren, a quién apoyan, a quién no, sino si la decisión que tomó Cambio Democrático está ajustada o no a nuestra Constitución Nacional, y es mi criterio muy firme de que esa decisión está lejísimos de ser una decisión constitucional. Así lo quiero dejar hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.